Oye, Enrique Doher, antes de que empecemos a hablar de si eres un traidor al PRI, que si ahora quieres dirigir al PRI y todo eso, me parece que es una buena señal para Puebla el regreso del imperio económico de los Slim. Ayer vino Carlos Slim Domit, claro. Compartió ahí con el gobernador electo Moreno Valle. ¿Esto al margen de partidos es bueno para Puebla? Sí, por supuesto, yo lo señalaba en la precampaña, en la propia campaña del PRI. El gobierno del Estado debe ser un promotor de la inversión, y si los grandes capitales invierten en Puebla o generan inversiones por sí mismos, eso es bueno. Oye, Enrique Doher, ¿quieres dirigir al PRI o eres uno de los traidores al PRI? Porque luego el licenciado Javier López Zavala manda unos mensajes que dice, es que los traidores quieren dirigir al PRI y ahora, y después los voy a denunciar, pero primero los voy a castigar. Me parece, no es momento de denunciarlos. Pero no es momento ni de denunciarlos ni de castigarlos. Ni de decir quiénes son. Entonces ya nos perdimos en esta historia de la recomposición del PRI. Pues habrá que preguntarle a quien lo dice, ¿no? Es que este sexenio ha sido el de los coscorrones. Ajá. Gustan mucho los coscorrones, ¿no? Mira, a ver, primero, yo he venido diciendo, y creo que ya lo dije en tu programa, que después de los resultados desastrosos del 4 de julio para el PRI, digamos, algo positivo es que votó un buen número de ciudadanos, fue el 58% de participación cuando se esperaba mucho menor. Perdimos abrumadoramente, eso es algo que no se puede eludir. Se perdió la gubernatura, la presidencia municipal de Puebla, muchas presidencias del interior del estado, los diputados locales, perdimos el control del Congreso. En fin, si eso no es un resultado catastrófico, no sé a qué le llamen catástrofe en el PRI. Yo creo que se debe hacer un balance antes de hablar de un relevo de la dirigencia. Se tiene que hacer un análisis frío, objetivo, y más que andar buscando culpables con índice de fuego, porque bueno, hay causas, algunas objetivas y otras que pueden ser de esa naturaleza. Entonces, yo no entiendo lo que Javier López Zavala quiere decir. Me imagino que se quedó un poco con la idea de que sigue siendo secretario de Gobernación, todo esto del espionaje y o sigue siendo teléfonos y se guían mucho por chismes. En mi caso, yo me comprometí con el PRI, me comprometí con Javier López Zavala, tuve serias diferencias en la precampaña, pero esas fueron públicas. Sin embargo, soy hombre de compromisos, hice la campaña como me fue solicitada por la dirigencia estatal, por el propio candidato, y más aún, soy el único priista sancionado por el IFE. Además de todo, por la campaña. Todavía tienes que pagar una lana, ¿no? Pues estamos litigándola. 160,000. No, pero eso fue al partido. Pero pues no se puede sancionar a los sujetos. Pues sí, solamente son sancionables los partidos políticos, pero de acuerdo eso le pasa al por andar código. Spots. Yo no lo grabé, lo grabó el PRI. Lo tomaron del discurso que hice en un foro, uno de los múltiples foros de campaña, y se hizo un spot, pero yo no lo hice. Los ciudadanos no lo pueden hacer. Entonces, al candidato. No, era parte de la campaña. Bueno, el caso es que si se habla de traidores, yo creo que no nada más hay que señalarlos, hay que decir quiénes y las pruebas, porque en el PRI hay estatutos para sancionar conductas indebidas, pero así nada más decir, perdí por los traidores, no, yo creo que no es. Sin embargo, yo escuché una grabación donde dice que eso no explica la derrota, sino una serie de factores externos. Pero hay una contradicción ahí, porque tú fuiste el promotor del voto de la zona metropolitana y al mismo tiempo en la zona metropolitana fue donde peor le fue al PRI. No, pero a ver, vamos por partes. Como Jack el Destripador. Primero, hay un dirigente de partido que es el responsable principal. Había un coordinador estatal del voto, o sea, por encima de tu servidor, un coordinador general de campaña. Y también había un promotor en Puebla, que era Víctor Georgana. Yo era una parte de la campaña, no eludo mi responsabilidad, pero también lo dije muy claro y lo dije en alguna entrevista en tu medio y en varias entrevistas de radio. Uno realiza su trabajo, pero el ciudadano, en el proceso democrático actual, vota por un candidato en la boleta. Podrás tener cualquier promotor, vamos, te voy a decir, se equivocaron todos los periodistas, eran promotores de Zavala, sacaban sus pompones y decían, ay, ese es el mejor, ¿se equivocaron o no? Entonces, no les hicieron caso. Se equivocaron los encuestadores. Sus miles de seguidores en las columnas, sus ejércitos de lectores, ¿no? Podrás traer a Cuauhtémoc Blanco, a los Tigres del Norte también. ¿A quién más trajo? Al Mimoso. A los que tú quieras. A Joan Sebastián. Pero la gente no se va con la finta, dice, pues a mí me puede seguir usando los Tigres del Norte, bueno, no a mí, al ciudadano. Y sin embargo la gente no vota por eso. También hay una suerte de engaño.
promovemos el voto entre los votantes favorables al PRI. La gente del PRI salió a votar. Hace un año, Arturo, en las elecciones federales, el PRI ganó con 500,000 votos, las 16 diputaciones del estado. 500,000 en todo el estado. Y una participación Ahora muy pobre de 43%. salieron a votar más de 800,000. O sea, la estructura del PRI, finalmente los votantes que son muy leales al PRI, salieron a votar. El problema estuvo pero en el no electorado alcanzó, switch. claro, y entonces ese electorado no es priista. Es un electorado mucho más analítico, que se fija en los candidatos, en las campañas, y que es difícil de convencer. Ahora, no fue solamente en Puebla. En Puebla fueron 100,000 votos de diferencia, pero los otros 100,000 fueron del interior del estado, que eso nos debe llamar la atención. Bueno, si el interior del estado era verde, supuestamente era favorable al PRI, ¿qué pasó? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer a fondo. Hay, por ejemplo, hoy un reportaje que creo que deberíamos buscar y completar, lo publica hoy el portal digital y consulta, donde se dan las pruebas de este voto diferenciado, ¿no? Los priistas votaron más por sus candidatos a alcaldes y sus candidatos a diputados que por el candidato a gobernador. Bueno, ¿no? y eso, no sé si alguien piense que es traición o simplemente una cuestión más de fondo, el candidato no logró convencer a la gente. La ecuación es muy sencilla y seguramente expertos en estos temas electorales te lo dirán. Un buen candidato, una buena campaña y un tema que a la gente le interese, ganas una campaña electoral. Un mal candidato, una mala campaña y sin temas, vas a perder. A ver, hay pocos que se resisten, hay muchos, perdón, que se resisten a hablar del papel del gobernador Mario Marín en la elección. ¿Fue el factor Mario Marín a favor o en contra, o más en contra que a favor, el que decidió la elección? Yo creo que hay que analizarlo, Arturo, en los estudios de opinión. O sea, la gente votó contra el marinismo, votó contra la figura de Mario Marín. Mario Marín no competía en la boleta, pero como se dijo hasta el cansancio, y el propio candidato dijo que era el alumno más destacado de Mario Marín, y que iba a continuar la obra de Mario Marín. ¿Quiénes son los burros, los menos destacados? Bueno, finalmente sabemos que era una gente muy cercana a Mario Marín, o es muy cercana a Mario Marín. La gente votó contra el marinismo, es una pregunta que hay que responder. Pero a mí me parece que además hay un hecho real. En el México actual, los gobernadores influyen mucho en sus partidos, en este caso en el PRI. Son realmente los jefes naturales del prismo y son quienes impulsan muchas de las políticas y acciones. Es un hecho real, aunque se quiera negar, la famosa cultura de la línea. Y vimos en muchos municipios la imposición de candidatos. Es un conjunto de factores que hay que ir sumando. No es uno solo. No es que Mario Marín por sí mismo haya perdido la elección. Él no compitió, como yo tampoco competí. Bueno, ahora Mario Marín se lleva un récord en el estado. Es el primer priista que le entrega, bueno, no el primero, el segundo priista que le entrega la presidencia municipal al PAN y el primer gobernador priista que le entrega la gubernatura al PAN.